Hola a todos, bienvenidos al canal. Aprovecho, después de comerme la paellita del domingo, a pasear por aquí cerca de mi casa, que hay un entorno muy chulo de campo, de naturaleza, y la verdad es que te vale para salir, desconectar un poquito, reflexionar y quemar la paella. Así que estaba hablando ahora mismo con un amiguete y me estaba diciendo que tenía mucho miedo, que no sabía qué iba a pasar. Me dice: Quique, ¿qué hago? Quiero invertir, he hecho este curso, he hecho aquel curso. Digo, bueno, pero si estás ya hiperinformado, lo que tienes que hacer es pasar a la acción y además generarte una estrategia en la que tú estés cómodo, acorde a tu situación financiera, a tu poder de apalancamiento y tener ese respaldo. Vosotros pensar que cuando uno pide una hipoteca, cuando uno ha pedido una hipoteca, lo que está es, cuando vais al notario, si lo escucháis, cuando firmáis el acta notarial y os lo va leyendo y te dice: estoy poniendo en el peor de las situaciones, y os está contando un poquito lo que es la hipoteca que estás firmando, y hay un apartado legal, que lo tienen todas las hipotecas que existen en España, y te dicen que durante la primera vida del préstamo, o sea, el primer año del préstamo, pues si dejas de pagar, pues bien, o negocias con el banco, o bien haces pides una cancelación parcial de los intereses, o una refinanciación, mil cosas, ¿no? Antes de que pase tu vivienda a subasta y que te la quite realmente el banco. Y luego tienes otros 5 meses más, tienes 15 meses para poder deshacer ese enrollo en el peor de los casos, si no has podido pagar esa hipoteca. Entonces, eso es para daros la seguridad que os da el producto inmobiliario frente a otros productos de bolsa y tal, que no lo puedes hacer. Quizás sean más líquidos, pero aquí tienes año y medio prácticamente para deshacer todo ese embolado que has hecho y que pase tu vivienda a una subasta, que es lo que el banco no quiere, ¿vale? Y sobre todo, si pasas esa vivienda a subasta, vosotros pensar que tampoco te quita la deuda. Si no cubre el montante de lo que es la operación que debes, pues tú sigues siendo el deudor del banco, ¿vale? Entonces eso no es tan fácil, ¿vale? Entonces, antes de empezar a invertir, hay que hacerlo bien. Sobre todo, esto es para los importes que son muy, muy elevados. Si estás haciendo un flip tú solo, con capital propio, con tu apalancamiento, sin hacer una inversión conjunta, pues tienes que mirártelo muy bien, porque quizás pues tengas problemas en ese sentido. Entonces tienes que intentar pues estar cómodo cuando inviertes y ver hasta dónde puedes llegar tú, ¿vale? Eso sobre todo. Por eso lo más importante es generarte tu estrategia, que os sintáis cómodos. Y mi estrategia ya la sabéis. Mi estrategia fue meter muchos activos inmobiliarios económicos que me generen ese cash flow, que es lo que me ha permitido pues tener, entre comillas, la libertad financiera, ¿no? Digamos, que mis ingresos pues superasen a los ingresos que percibía por mi trabajo, y por eso me ha permitido cogerme una excedencia en mi trabajo para poderme dedicar profesionalmente a la inversión inmobiliaria, ayudando a más inversores a invertir, a crear su portafolio y algún proyecto más de inversión que nos pueda surgir en inversión conjunta y demás. Entonces, sobre todo es daros esa tranquilidad, porque no podéis estar esperando a ver si va a caer. Yo estoy recordando, hay amigos míos que me dicen: va a caer delante de la pandemia, va a caer el mercado inmobiliario, llega la pandemia, cae ya dentro de 3 meses. Digo, hombre, yo hablo con ellos y digo, hombre, es que si ya es 20 años diciendo lo mismo, al final vas a acertar, así cualquiera, ¿no? Porque el inmobiliario va muy, muy lento. Pero cuando eres inversor, si cae el mercado inmobiliario, vamos, hay que tocar las campanadas. ¿Por qué? Porque compraremos más y haremos un portafolio para el día de mañana, el siguiente ciclo, poderlo volver a vender.
O sea que no hay que tener miedo, sobre todo en viviendas económicas. Viviendas económicas que están destinadas al alquiler, no vais a equivocar, porque el riesgo es pequeño. Habéis aprendido ahora la lección que hay que ir con financiación a interés fijo, aunque ahora de Quique es que me han puesto un 4 de financiación, menuda burrada, que cuando antes un 4 te lo daban con un préstamo personal, ¿no? Y un buen préstamo personal, ahora los personales te lo dan un 9 o un 10 prácticamente, y las hipotecas a fijo un 4, pero bueno, en importes pequeñitos nos sigue saliendo la rentabilidad, porque no afecta demasiado a lo que es la cuota final, ¿vale? Entonces, por ahí tenemos ese respaldo, y sobre todo que estamos en un momento histórico que el mercado inmobiliario es finito, hay el que hay, no se está construyendo nada, y los inmuebles que van sacando de la crisis del 2008, pues van empezando a sacarlos con cuentagotas. Todos los activos bancarios los están comprando los fondos. Ahora cuando vais, no tenemos activos en el banco para venderos y demás, ya quedan menos. La mayoría se lo están comprando los fondos. Y los fondos al final siempre se está moviendo la economía. Todo es economía. Todo en la vida es economía. Enciende la luz es economía. Sales a la calle, pones gasolina, todo es economía. Y el mundo nos separa. Nosotros no pensemos que se va a parar el mundo. Es que al final sigue rodando el mundo y la gente va a seguir invirtiendo. Esto no va a parar, haya crisis o no. El que tenga más capital, pues habrá triunfado, y el que tenga capacidad de apalancamiento, a pesar de los tipos de interés, si le salen tan elevados, si le salen los números, la ecuación, pues también ha triunfado. Entonces no hay que tener miedo. En estos activos económicos la idea es cargaros de todo lo que podáis, reventar la CIRBE vuestra, en vuestro caso, que lleguéis al banco y que os digan, bueno, ya no os doy más dinero. No doy consejos de inversión, pero es la idea. Pero cuando uno habla de reventar la CIRBE, estamos hablando de que hay que hacerlo de manera controlada. Es decir, si tu CIRBE está en 1.000 euros, por ejemplo, pues que intentes por lo menos de haber conseguido 2.000 euros de cash flow, ¿vale? 2.000 euros en rentas, que te queden por lo menos 1.500 euros de cash flow, ¿vale? Eso es lo ideal. Y luego, pues bueno, hay muchas maneras de invertir. Cuando simplemente con lo que suben los activos, las viviendas económicas también suben proporcionalmente. Nos pensamos que una vivienda económica, yo compro viviendas en 30.000 euros, que ahora valen 80.000. No me interesa venderlo, porque mi modelo de negocio es el alquiler. A mí me da igual que suba o que baje. Si me sale alguna operación, pues bueno, quizás pueda vender alguna, pero como tenemos la problemática de que están alquiladas, pues tampoco saldría esa rentabilidad con los inquilinos. No le vas a subir de repente 200 euros a un inquilino o meterte para echarlo y tal. O sea, es que es un rollo. Entonces al final, pues te la vas quedando en cartera, ¿no? A no ser que sea alguna vivienda que tienes habitacional y lo valores. Pero mi idea es el cash flow. A mí el cash flow es lo que manda, es lo que me permite día a día vivir. Es lo que voy actualizando con la inflación, y es donde yo me siento cómodo, porque de lo que se trata al final es, si tú has generado múltiples fuentes de ingresos con el mercado inmobiliario y tienes suficientemente cash flow, con lo que te vas ahorrando el día a día, si has invertido en alguna propiedad, se te ha revalorizado simplemente porque compraste bien, y llega un momento que se te revaloriza y decides venderla, y tú sigues trabajando, sigues teniendo más capital, más cash flow de los otros inmuebles que has comprado, tienes más capacidad de ahorro, puedes incluso quitarte algún préstamo, liquidar, tener esa vivienda ahí, venderla y luego comprar dos en otra localidad y sacar un 30 o un 40% más en alquileres, porque no olvidemos que la gente vive no solamente en las grandes capitales. La gentrificación es maravillosa, pero también hay gente que vive en otras localidades. Hay gente que no quiere vivir en las grandes ciudades porque son de un pueblo, son de un barrio, son de una zona, y no le hables de una gran ciudad porque los tickets de entrada son más altos también. Entonces la gente puede vivir también en otras poblaciones, no nos centremos solamente en las grandes urbes. Es mi experiencia, son viviendas para ordeñar, incluso si son viviendas para hacer flipping y tal, pues también podría funcionar, solo que el margen son tickets más económicos, son más seguros, pero quizás no sea tan líquida la venta como una gran ciudad.
una gran ciudad es un caballo ganador. Hacer un buen flip allí, lo vas a vender posiblemente, sí o sí, si lo has hecho bien. Porque todo el mundo quiere las grandes ciudades para hacer los flips. Tienes más, simplemente porque hay más gente y vas a tener más posibilidades de venta, ni más ni menos. Pero recordar que tú puedes hacer también un flip pequeñito y una vivienda que compra en 40.000 euros, la ha metido 20.000 y vendes en 80, y tienes un margen de limpio, pues quizás de 10-12.000 euros, que te pueden salir los números, pero es al final el trabajo es igual que si hicieses un trabajo de una vivienda muchísimo más grande. Te va a llevar lo mismo, vas a tener que reformar, vas a tener que hacer los baños, fontanería, electricidad, ventanales y tal, solo que tienes la misma rentabilidad, pero una ganancia mucho más inferior. Entonces dice, ¿me vale la pena hacer ese flip para ganar 8 o 10.000 euros? Pues a lo mejor sí, son 8 o 10.000 euros que vas a ganar en 6 meses prácticamente. Pero mi idea es alternarlo todo. Para hacer flips yo creo que vale la pena en algún ticket un poquito más alto, para tener más ganancias y coger más capital. Pero hay muebles que vas metiendo en cartera poquito a poquito, y al final, si lo vas haciendo bien, vas actualizando las rentas, lo blindas con un contrato a tipo fijo, pues al final vas a poder siempre vas a tener más ingresos y más capacidad de ahorro. Entonces al final, ¿qué te cuesta hacer un flip? ¿Vale? ¿Cuánto tiempo te lleva? Pues te puede llevar, entre que lo compras el activo, lo haces todo, y venderlo, por muy rápido que sea, 6 meses no te los quita nadie. Y como te vayas a cambios de uso, etcétera, pues cuidado, y eso haciéndolo todo a la primera. El tema está en que si tú vas alternando esa rueda con otra rueda pequeñita, que es la de ir metiendo inmuebles en tu portafolio, con el paso del tiempo, la actualización de los alquileres, tu trabajo, no olvidemos que la palanca es tu trabajo hasta que puedas vivir de rentas y valorarlo, del dedicarte a otra cosa, pues al final, en mi caso, por ejemplo, si tengo, vamos a poner un ejemplo, si tú recibes 5 o 6.000 euros en alquileres al mes, al cabo de un año, que son 60, 70.000 euros, imagínate cuántos flips tengo que hacer para ganar eso, con todos los problemas que conlleva. Entonces al final, lo ideal es hacer las dos ruedas. Hay gente y hay estilos de inversión que es generar capital para luego acabar montándote un portafolio, pero para mí eso es arriesgado, porque para hacerlo de esa manera tienes que mover mucho capital, y si mueve mucho capital y cae alguna crisis o bien alguna recesión gorda, a mí lo que me marca la recesión, el índice es, mientras que vea inmobiliarias abiertas y vea que el paro ha subido, o sea, perdón, cuando estén las inmobiliarias cerradas, van cerrando inmobiliarias y vaya subiendo el paro, ahí es cuando no vamos a hacer nosotros el estudio de mercado y es cuando habrá que atarse los machos. Ese es el tema. Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser que hagáis un flip de 300, 400k y os lo coméis con patatas, y entonces ya esa ganancia que ibas a tener, tendrías que esperar el siguiente ciclo para poderlo vender, y tiene su riesgo. Si de otra manera puede ser más largo, pero si vas alternando flipping más económicos, comprando alguna oportunidad más económica y vendiéndola más cara, y metiendo inmuebles en otras poblaciones más económicas que te generen unas rentas de doble dígito, pues oye, es muy buena opción, pero esa es mi estrategia, y yo es la estrategia que me ha funcionado. Y esto no es de la noche a la mañana. Cuando uno va con apalancamiento y todo esto, pues te tienes que marcar, se van los 6-7 años invirtiendo a saco, día y noche, para conseguirlo. No es más, es estar mentalizado, poner el foco y estar obsesionado con eso hasta que lo consigas. Y se puede conseguir, eso seguro. Porque yo lo he hecho, o sea que si lo hago yo lo puede hacer cualquiera. Entonces, esa es un poco mi estrategia. Entonces, quitaros el miedo, hacer bien los deberes,
estar cómodos con vuestras inversiones y no hay más. Es así. Si tenéis miedo a hacerlo, si no sabéis cómo hacerlo, nosotros os podemos ayudar con mi equipo de reformistas, arquitecto, homestayer. Pues al final os podemos hacer nosotros crear ese portafolio inmobiliario o esas inversiones. ¿Por qué? Porque tenemos ese conocimiento ya, porque lo hemos probado. Los socios que tenemos son todos inversores y al final saben de lo que va esto, y conforme te vas metiendo en este mundo lo ves como algo normal. O sea, no tienes que tener ningún miedo, y si no, pues delega. Si quieres delegar, delega en nosotros y nosotros te ayudaremos a hacerlo. La descripción del canal vas a tener, me mandas un correo electrónico a enriqueescriba@gmail.com y os digo cómo podemos invertir con vosotros o cómo ayudaros a crear un portafolio inmobiliario. Sobre todo pensar que el mercado inmobiliario es finito. Hay el que hay. Cuando se acabe, se ha terminado, tendrán que empezar a construir más. Aún quedan muchos activos por vender y de fondos, pero no es algo tan relevante, esos activos no son algo tan relevante como para que pueda cubrir las necesidades de toda la población que necesita vivienda, que son 2.700.000 personas en toda España, la necesidad de vivienda según el INE. Así que imaginaros todo el recorrido que queda, y si vosotros cogéis vuestro trocito de pastel. Sobre todo la gente que veis estos programas, que divulgamos la educación financiera a través de la inversión inmobiliaria, no lo ve gente apenas, lo vemos miles de personas, y en definitiva no es tanta gente como otros programas de entretenimiento o deportes, que lo ven millones de personas. Entonces sois afortunados el estar aquí. Dejad un momentito la parte vuestra de entretenimiento, que está súper bien, hay que desconectar, lo que os guste, el ocio, deportes, cine, videojuegos, lo que sea, pero dedicarle un poquito a esto, porque esto sí que es real, es algo que se puede conseguir y creo que vale la pena. Y si no sabes hacerlo, acude a la gente que lo haya hecho ya, que tenga un bagaje, que tenga una experiencia, que se haya visto en centenares ya de... Bueno, habré hecho ya con inversores, pues he hecho unas cuantas operaciones ya. Entonces, y cada vez aprendes más, cada vez hablas con los notarios, te reúnes con los abogados y al final pues vas aprendiendo. Y echa la vista atrás y dices, madre mía, desde la primera vivienda que compré en su día, que la compré igual que todos, sin saber qué estaba haciendo, ahora es una pasada todo lo que se evoluciona y de todo lo que se aprende. Así que bueno, simplemente animaros a hacerlo, a pasar a la acción con conocimiento, y mientras que compréis viviendas económicas en zona que hayáis hecho previamente vuestro estudio de mercado, da igual que sea una gran población, pueden ser poblaciones pequeñas, pueden ser poblaciones satélites, áreas metropolitanas, dentro de una ciudad puede ser un tercer, un cuarto cinturón, no hay ningún problema, ¿vale? Y pasar a la acción, ni más ni menos, pasar a la acción. Kike, es que está al 4 el tipo de interés, pues bueno, pues estará al 4. ¿Cuánto te sale la letra? La mitad de la cuota, pues márcate ese límite. Si te sale la letra la mitad de lo que es la mitad de la cuota del alquiler, por lo que esperas alquilarla, pues ahí no te vas a equivocar. Entonces, ahí intenta, no tengas miedo a meterte. Así que bueno, os dejo este vídeo para el que le pueda venir bien, y yo voy a continuar quemando la paella. Nos vemos.